Muy buenos días, hermanos, la paz de Cristo. Escuchemos el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Lucas. Uno de la multitud dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aun en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto: demoleré mis graneros, construiré otros más grandes, y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la palabra de hoy, hermanos, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, digamos que la palabra central o la palabra que acumula, que hace comunión entre estas dos lecturas, es la riqueza. En este Evangelio, Jesús habla, primero se presentan este hermano que tiene un problema con la repartición de la herencia. Pensemos a tantas familias que hoy en día se han dividido y que en la historia se han dividido por cuestiones de dinero, por cuestiones de herencia. Siempre o muchas veces, eso es casi en la mayoría de los casos, donde hay una herencia, hay conflicto en la familia. ¿Y por qué se da ese conflicto? Porque Jesucristo no está en el corazón de estas personas, no está en el centro de la familia. Porque no se puede servir al Dios y servir al dinero, porque amando a uno se desprecia al otro. Aquel que tiene el amor al dinero, que es una idolatría, como dice San Pablo, termina despreciando a Dios. Entonces esto pasa con las familias donde Cristo no está al centro, que el amor al dinero lleva a la destrucción de la familia, al conflicto. Jesús en vez nos quiere poner en guardia en contra de la avaricia, y por eso hace esta parábola de este hombre rico que piensa en acumular sus bienes y piensa que en el acumular sus bienes está asegurada su vida. Y es una cosa falsa. Nuestra vida, nuestro bienestar, la paz, la alegría, el ser felices no nos viene de acumular bienes. Nuestra vida no depende de ello. Y mucho menos no depende la vida eterna, la vida con B mayúscula. No depende de la riqueza que acumulemos. Ciertamente es necesario trabajar y no es malo tampoco ser emprendedor. Es bueno ser emprendedor. Generar también riqueza material puede ser bueno. No es bueno en sí mismo, pero puede ser bueno, porque esto puede ayudar también a las demás personas a tú poder hacer un servicio. El problema es el siguiente. Dice Jesús: esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí. El que vive en función del dinero para sí, para llenarse a sí mismo y llenar su egoísmo, para tratar de realizarse a sí mismo como persona, de una forma egoísta. Hay personas que dicen: Señor, hazme ganar la lotería y yo te voy a dar para yo poder hacer mucha obra de caridad. O sea, yo quiero ser rico para ayudar a más personas. Pero si tú tienes ese pensamiento y en tu realidad concreta, con lo poco que tienes o lo mucho que tienes, no ayudas a tu prójimo, te estás engañando a ti mismo, eres falso. Porque el que no es fiel en lo poco, no es fiel tampoco en lo mucho.
Aquel que en lo poco que tiene no ayuda a su prójimo, tampoco lo ayudará teniendo mucho. Eso es querer meter a Dios en la avaricia de uno. Este deseo de queriendo hacer santo lo que no es santo. Entonces tengamos los ojos abiertos. Sí, las riquezas pueden ser buenas, sí se vive, si se tienen en función del servicio a los demás. Entonces, con lo que tengamos, con lo poco o lo mucho, estamos llamados a servir a nuestros hermanos. Sin este deseo enfermo de la avaricia. Jesucristo dice esto: cuídense de toda avaricia, porque aun en medio de la abundancia la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. ¿Quién sabe si hoy vas a morir? Algo que tenemos seguro todos es que esto, de que hemos nacido y moriremos. Y cuando llegue tu día, lo que hayas acumulado, pues aquí se quedará. Y delante de Dios no se te preguntará que cuánto tú tenías en tu cuenta bancaria. Eso es inútil. Lo que Dios quiere es otro tipo de riqueza. De hecho, en el Evangelio, en la primera lectura, que es la carta a los Efesios, San Pablo dice una cosa preciosa. Dice tantas cosas preciosas, pero dice esto: que nosotros estábamos muertos a causa de nuestras faltas, de nuestros pecados, porque vivíamos según el espíritu de aquellos que viven en la desobediencia. En la palabra del domingo hablábamos de la obediencia a las autoridades. Pues hay un espíritu, que es el espíritu de Dios, el espíritu de la obediencia al Padre, a Dios sobre todo, y después a nuestras autoridades terrenas. Y siempre y cuando nuestras autoridades terrenas respeten la autoridad de Dios. Entonces, este es el espíritu cristiano, el espíritu de obediencia, el espíritu que tuvo Jesucristo, que obedeció hasta la muerte en cruz, que yo en un espíritu de estar sujeto incluso a las autoridades terrenas. Estuvo sujeto a María y a José cuando estaba pequeño, porque eran sus padres, autoridades terrenas. Pero hay otro espíritu diferente, el espíritu del mundo, la mundanidad, el espíritu del demonio, el espíritu maligno, que es el espíritu de la desobediencia, de hacer lo que la carne nos pida, lo que la concupiscencia nos pida, y de vivir según nuestros pensamientos malvados, como la de este hombre rico que se habla en la parábola. Este hombre pensó para sí mismo, pensó dentro de sí: construiré, almacenaré, acumularé para yo vivir tranquilo, o sea, para estar ya sosegado. O sea, el sosiego ya en la abundancia de bienes es una falsedad. Y en esta mentalidad mundana y esta mentalidad egoísta lo puso en una condición de esclavitud. Esta es la esclavitud a la que tú y yo hoy podemos estar. El vivir para nosotros mismos, según nuestros deseos, nuestras pasiones, según nuestros malos pensamientos, y no poner a Dios sobre todas las cosas. Y si tú y yo estamos viviendo así, esto dice San Pablo, que aun si nosotros estamos en esa situación, esto lo dice para los cristianos que se han convertido. Dice, nosotros que somos cristianos, o sea, vivíamos en un tiempo así, en esa condición. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente, y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Dios Padre rico de misericordia, tiene misericordia con nosotros y no quiere que nuestra vida se pierda en cosas banales, sino que se viva en una verdadera riqueza, que está la riqueza de la misericordia, la riqueza del amor, la riqueza de la gracia de Dios. Porque aquel que no se enriquece delante de Dios en esto, vive una vida vacía, una vida pobre. Esta es una pobreza grande, el vivir para uno mismo. El que es rico como Dios tiene un corazón abierto a ayudar a los demás, a poder donarse, a poder servir a los demás. Y es esto: Dios es rico en misericordia, con este gran amor que nos amó, aun si tú y yo hemos sido desobedientes, hemos vivido para nosotros mismos, con un deseo fuerte de dinero, sin importar a quién le hagamos daño. Si tú has vivido así, o no sé, vivido en una sexualidad desenfrenada, o con un odio grandísimo, que no perdonas a alguien, o que le hiciste un mal grande a otra persona, ¿qué importa qué mal hayas hecho? Dios no se deja vencer en generosidad,
Su misericordia es mucho más grande que nuestros pecados. Por eso ten fe, ten esperanza, que para ti Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo, para hacernos ricos con su pobreza. Cristo que se ha anodadado, que se ha bajado y ha tomado la condición de siervo, siendo Dios se ha bajado y se ha hecho uno como nosotros, y se ha hecho servidor de nosotros, para con esta pobreza suya hacernos ricos, ricos de verdad, ricos de poder amar, de poder salir de nosotros mismos, de poner en función de los demás lo que tengamos, nuestros talentos, ponernos al servicio de los demás. Y dice San Pablo que esta gracia, esta riqueza, esta salvación que nos ofrece Dios, nos lo da gratuitamente como un don. No es algo que tenemos que esforzarnos para conseguirlo, como las riquezas de este mundo, que te podrías pasar tu vida fatigando para poder hacerte rico, quizás nunca hacerlo, y perder tu vida en esto de querer ser rico. Aun si obtuvieses todo esto, eso se quedará aquí. Pero la riqueza más grande que permanece para siempre es este amor de Dios, este amor que podemos dar a los hermanos. Y esta salvación, esta fe en Jesucristo es lo que nos salva y es un don gratuito. Y simplemente Dios quiere que lo acojamos y ya. Es esto solamente, acogerlo. Porque ya esta salvación, Cristo nos la ha ganado a nosotros en la cruz. Se ha entregado gratuitamente por ti y por mí, por amor a ti y a mí. Y dice San Pablo que esta salvación, este ser resucitado con Cristo, este vivir para el cielo, porque este es nuestro destino que nos ha alcanzado Jesucristo, el estar resucitado en la derecha, allí, sentado con el Padre. Ese es el lugar que nos pertenece, al que estamos llamados. Y esto nos lo da gratuitamente, y no viene de nuestras obras. ¿Qué quiere decir San Pablo? Que no viene de nuestro deseo de autojustificarnos, de vivir en nuestras fuerzas, según lo que nosotros pensemos o queremos hacer. No es una cuestión que nos ganemos con nuestros puños, sino que es una gracia que nos viene dada y que podemos acoger. Y no hay una contradicción entre fe y obra. El que piensa que dice, bueno, yo creo, pero vive una vida desordenada, en realidad no cree, no tiene una fe verdadera en Cristo Jesús. No hay una contradicción entre obras y fe. De hecho, San Pablo dice, nosotros somos creación suya, y se fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Dios nos ha creado en Cristo Jesús y ha tenido un plan con nosotros, tiene un plan con nosotros. Hay obras que solamente tú puedes hacer, obras que Dios ha preparado para que tú realices, y que esas obras que tú realices, esas obras buenas, sean para gloria suya y para bien de nuestros hermanos. Así como tantos otros santos, hay tantos santos, o sea, la historia de cada santo, la historia de una persona a la cual Dios había designado ciertas obras que cumpliese para la edificación de la iglesia, para la edificación de las personas, para el bien del anuncio del Evangelio. Hoy la iglesia, por ejemplo, propone varias memorias de santos, por ejemplo, la memoria de los llamados mártires canadienses, que fueron 8 jesuitas franceses que fueron misioneros entre algunos indígenas de América del Norte y allí fueron martirizados por Cristo. Otra memoria propuesta es la de San Pablo de la Cruz, que fue un sacerdote movido por una singular caridad hacia Jesucristo crucificado, contemplado en el rostro de los pobres y de los enfermos, y movido por este amor, fundó la Congregación de los Pasionistas. O por ejemplo San Pedro de Alcántara, que fue un fray franciscano que vivió con un gran espíritu de mortificación, practicando grandes ayunos y vigilias, pasaba las noches en oración y meditación, casi no dormía. Fundó una nueva rama de franciscanos llamada de estricta observancia con este espíritu, y ayudó en sus últimos años a Santa Teresa de Ávila en la fundación de la comunidad de hermanas carmelitas que ella había fundado. Entonces, hermanos, como estos santos, también nosotros estamos llamados a la santidad, y hay obras que en la condición en la que estás, siendo pobre, rico o de clase media, como sea, en la condición en que estés, Dios te está llamando y ha preparado obras de santidad, obras para el bien, no solamente la edificación propia, sino la edificación de los demás, porque no hay edificación propia si no es en relación con los demás, en la edificación de los demás, en el servicio a los demás. Que el Señor nos conceda esta gracia de poder enriquecernos verdaderamente de los bienes celestes, del amor, de las obras de misericordia,
de misericordia espiritual y misericordia corporal. Alabado sea Jesucristo.